¿Qué aprendemos nosotros de la vida de Jesús respecto a las profecías bíblicas? Cuando nosotros abrimos nuestra Biblia, y quiero que abran conmigo esta vez la palabra del Señor, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 9, el versículo 22, y nos vamos a dar cuenta de las palabras de Jesús cuando dijo, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. La pregunta es, ¿sabía Jesús todo lo que le iba a pasar? La respuesta es obvia, sí lo sabía. ¿Y por qué lo sabía? Lo sabía precisamente por las profecías. No lo sabía necesariamente porque fuera Dios. Él lo sabía porque las profecías así lo decían. En Mateo 26:45 dice el Señor, esta vez se acercó a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Ha llegado la hora. Es decir, aquí Jesús muestra el cumplimiento de la profecía, que no solamente los profetas habían anunciado, sino que él venía anunciando con antelación a sus discípulos. Isaías 53 hablaba de esos sufrimientos, despreciado, desechado, escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Y Jesús había leído cada una de esas profecías, y no las leía simplemente para alarmarse o conocer de las profecías, sino que las leía para prepararse. Hay cientos de profecías y he resaltado algunas. Por ejemplo, el Salmo 41:10 decía, hasta mi amigo más íntimo en quien yo confiaba, el que comió mi pan se puso contra mí. El cumplimiento está en Marcos 14:10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Y para Jesús no fue una sorpresa eso, porque Jesús conocía que eso le iba a pasar. Y cuando digo que no fue una sorpresa, no quiero decir que no haya tenido quizá algún choque emocional por eso, pero él sabía lo que le iba a acontecer. En Zacarías 11:12 dice, yo les dije, si les parece bien, páguenme mi salario, y si no, déjenlo. Ellos pesaron mi salario, 30 siclos de plata. Mateo 26:15 dice, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Así que allí encontramos también otro texto mesiánico, otro texto que mostraba por qué precio iban a vender al Señor. También el precio sería dado al templo. Jesús también conocía eso. Pero el Señor me dijo, echa el tesoro, al tesoro ese lindo precio en que he sido valuado por ellos. Y yo tomé los 30 siclos de plata y los eché en el tesoro de la casa del Señor. El Mateo 26, en el cumplimiento de esto, dice, los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Así que nuevamente seguimos viendo que a Jesús nada lo tomaba por sorpresa, sino que al contrario, Jesús tenía el conocimiento claro de lo que iba a acontecer. En Isaías 53:7 venía la profecía de que Jesús no respondería ante los insultos. Dice, al ser maltratado se humillaba y ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila, él no abría su boca. Mateo 26:62-63 dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Jesús en el juicio siempre permaneció callado. Y Jesús sabía qué debía él hacer en el juicio. Nada iba a ganar Jesús con ponerse a hablar y a responder ante un juicio mal hecho. Así que el conocimiento de Jesús acerca de las profecías también le llevaba a actuar dependiendo de cómo las profecías lo decían. En Isaías 53:12 se habla de que él fue contado con los pecadores. Y es interesante porque Mateo 27:38 dice, entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda.
Así que para Jesús tampoco fue sorpresa el hecho de que ese mismo día lo ejecutaran con un par de ladrones al lado, porque él sabía que él iba a ser contado con los malhechores, iba a sufrir la muerte que sufrían los malhechores. Jesús nunca esperó morir de una muerte natural. Nunca esperó morir Jesús quizá accidentalmente. Jesús sabía lo que iba a acontecer y cómo iba a morir y en medio de quienes iba a morir. En medio de transgresores, en medio de pecadores. Por otro lado, conocía Jesús también el sufrimiento que le esperaba. Salmo 22:16 dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Cuando vemos en Juan 20:27 la mayor evidencia, ¿no?, que Tomás reclamó fue, muéstrenme las manos, muéstrenme su costado, para ver si realmente tiene las señales, las heridas de lo que a Jesús le hicieron. Así que volvemos nosotros a ver aquí otra evidencia de lo que Jesús sabía por el Antiguo Testamento. Le darían a beber vinagre. En Salmo 69:21 dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo se la acercaron a la boca. También dice la Biblia que echarían suertes sobre su ropa. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Marcos 15:24 dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Todas estas cosas, mientras acontecían, Jesús sabía que iban a acontecer. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios permitió que los profetas hubiesen profetizado esto, hubiesen hablado de esto antes de que sucediese? No solamente era con el objetivo de brindarle al pueblo una información sobre lo que iba a acontecer. No era una forma de identificar al Mesías solamente. Era con objetivo que también el Mesías, ese ser humano divino, se preparase para lo que iba a acontecer. Y por eso nos encontramos a Jesús en el Getsemaní preparándose, apurando esa copa, ¿no? Y diciéndole al Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús sabía la copa que tenía que enfrentar. Y le dice a su Padre, si es posible, pásala de mí. Pero no quiero que sea como tú quieras, sino que se haga tu voluntad. ¿Sabía Jesús lo que le iba a acontecer? Sí lo sabía. Que iba a ser escarnecido, que iba a ser despreciado. Aquí están otros textos donde menciona la profecía y menciona entonces también el cumplimiento. Pero también sabía Jesús que habría resurrección. Y esto le motivaba a Jesús, porque él sabía que después del sufrimiento, entonces iba a venir la victoria. El Salmo 16:10 decía, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y bueno, aquí vemos en Mateo 28:9 el cumplimiento de Jesús resucitado. Así que si había algo que le servía a Jesús, era saber entonces que iba a sufrir, que debía morir por el pecador, que tendría que soportar calumnias, que tendría que soportar injurias, tendría que soportar todo tipo de vejámenes, pero que finalmente él vencería a la muerte. Él sería un vencedor. Jesús se preparó. Y Jesús se preparó físicamente, espiritualmente y emocionalmente. Yo creo que las profecías bíblicas hoy están para que nos preparemos nosotros y para que entendamos el gozo que nos espera más allá del dolor. El Señor no solamente dejó las profecías para ver en qué tiempo estamos. ¿De qué nos serviría a nosotros saber en qué tiempo estamos si no estamos preparados para enfrentar ese tiempo? ¿De qué nos serviría saber que estamos en los tiempos del fin cuando no nos estamos preparando físicamente, espiritualmente o emocionalmente para enfrentar el tiempo del fin? Y digo emocionalmente porque nuestras emociones van a jugar un papel sumamente importante dentro de las decisiones que tomemos en el tiempo del fin. Si Jesús se hubiese dejado llevar por sus emociones, si Jesús hubiese cedido un solo milímetro a sus emociones, quizás a sus temperamentos, Jesús habría fracasado.
Pero a Jesús le escupieron, a Jesús lo abofetearon, le golpearon la cabeza, se burlaban de él, le sacaban la lengua, dice, lo retaban. Jesús se mantuvo firme porque él sabía lo que había más adelante. Las profecías de estos tiempos están allí para orientarnos, para guiarnos, pero también para decirnos qué debemos hacer. También para decirnos cómo debemos comportarnos, cómo debemos prepararnos, no solamente espiritualmente, también emocionalmente y también físicamente. ¿Cómo pudo Jesús enfrentar los sufrimientos? Hebreos capítulo 12, versículo 2 lo menciona. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí el apóstol Pablo a los hebreos le está diciendo que la forma o la cosa por la cual Jesús sufrió la cruz y menospreció el oprobio fue porque él puso delante de él el gozo. Dice otro texto bíblico, otra traducción bíblica, por el gozo que le esperaba. El gozo que a Jesús le esperaba, él sabía que iba a derrocar al mal. Él sabía que le iba a dar un jaque mate al enemigo. Y entonces por eso lo llevó a él soportar lo que tuviese que soportar con el fin de ganar la victoria. Y entonces participar del gozo que le esperaba. Nosotros en Apocalipsis 4 y 5 vemos el gozo de Jesús. Cuando Jesús entra, cuando vemos el caso de la humanidad perdida, que el cielo quedó en silencio porque nadie podía representar a la humanidad. Y entonces Juan comienza a llorar por esa desgracia de la humanidad. Y le dice a un anciano, no llores porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Y aparece el cordero, toma el rollo de manos del que estaba sentado en el trono. Y entonces viene la adoración celestial, cantándole a ese cordero, dice, porque ha redimido gente de toda raza, pueblo y nación para Dios, y los has hecho reyes y sacerdotes. Ahí encontramos entonces nosotros la celebración de esa victoria que Jesús ganó. Pero ¿cuánto le costó? Sufrimiento, dolor, angustia, desprecios. Pero Jesús lo soportó y sabía que eso iba a pasar, pero también sabía el gozo que le esperaba. Las profecías para nosotros están también para eso, para mostrarnos lo que tendremos que enfrentar en este mundo, pero también para mostrarnos el gozo que a nosotros nos espera. Las profecías para hoy están para que nosotros protejamos entonces a nuestros hijos, a nuestras familias de los ataques del enemigo, para que nos protejamos emocionalmente, físicamente de los ataques del enemigo. Nosotros por la palabra del Señor encontramos lo siguiente. En Apocalipsis 7, 1 al 3, dice, después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 vientos de la tierra, que detenían sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Nosotros sabemos que si algo no sucede en este mundo, si no hay destrucción en este mundo, al tiempo de hoy, es porque los ángeles están reteniendo los vientos de la tierra. Esos vientos, según Daniel, representan guerra, representan desastre. Y los ángeles retienen allí con el objetivo de que el Señor selle a su pueblo. Así que esto nos deja a nosotros una gran verdad. El tiempo de hoy, el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, es un tiempo solemne, porque Dios está sellando a su pueblo. El Señor está seleccionando a su pueblo, mientras los ángeles retienen. Y miren ustedes, qué tan fácil es volver un país, qué tan fácil es volver el mundo en un caos, de la noche a la mañana, en un momento. ¿Usted se imagina lo que sucederá cuando el Señor quite la protección de este mundo?
¿Ustedes se imaginan lo que va a acontecer cuando el Señor diga a los ángeles, bueno, ya están sellados los siervos de nuestro Dios en sus frentes, dejen que los vientos corran? Nosotros sabemos que destrucción, muerte, angustia vendrá sobre esta tierra. Pero lo que más nos debe importar hoy acerca de eso es que hoy el Señor está sellando a sus hijos. El Señor está dándonos a nosotros la oportunidad de afianzar nuestra fe, de hacer una búsqueda de Él, constante, continua, una búsqueda sólida, donde nuestra fe sea inamovible en medio de las dificultades, cualquiera que sean, que tengamos que afrontar. La Biblia dice, por ejemplo, en Mateo 10, 21 y 22, el hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y a mí me llama la atención que esas profecías están allí, pero nosotros normalmente no nos preparamos para eso. ¿Estamos preparados nosotros para que nuestros padres, para que nuestros hijos, para aquellos que nosotros amamos nos traicionen, para que nos entreguen hasta la muerte? ¿Estamos preparados para tiempos difíciles? A veces cuando vienen tiempos difíciles uno puede escuchar cristianos quejarse. ¿Cuándo pasará esto? Ay, que el Señor retire esto. Y pensamos que todo el tiempo vamos a vivir quizá con problemas de 3 días y el Señor, oramos y el Señor los va a retirar. No, la Biblia nos dice que el mundo se subirá en caos. La Biblia nos dice que este asunto va a ir hasta el fin. ¿Estamos preparándonos nosotros para que nuestra fe esté sólida en el Señor? Que el hermano entrega al hermano a la muerte, que el padre entrega al hijo, que el hijo al padre. La Biblia dice que esto acontecerá. Y dice que para nosotros los cristianos seremos aborrecidos por causa del nombre de Cristo. Saben, hermanos, esa misma furia que desatan hoy ciertos grupos contra las sedes gubernamentales, contra el gobierno, contra los policías, contra el ejército, esa misma furia un día se devolverá contra los cristianos. Porque cuando el cristiano vaya en contravía de los intereses de este mundo, cuando la iglesia del Señor se levante en la proclamación de un mensaje impopular, las armas que esta gente hoy está utilizando, las piedras, las bombas que ellos están utilizando, se levantarán contra el pueblo del Señor. Seréis aborrecidos. Nosotros sabemos eso. Y necesitamos prepararnos para eso. ¿Qué sucederá si el que te traiciona sea tu hermano? Y ese hermano que es un hermano que tiene cargos en la iglesia. Ese padre suyo que es un líder de iglesia y te traiciona. ¿Esa traición te llevará a abandonar la fe? ¿Esa traición te llevará a ti a buscar quizá las filas de la oposición? Pues el Señor nos ha dejado las profecías para que seamos advertidos y entendamos entonces a qué nos enfrentamos. Dice Mateo 24, 10 al 13, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo no sé si usted ha notado, pero en los 2 textos anteriores siempre termina diciendo lo mismo. El que persevere hasta el fin. ¿Y sabe por qué dice? Porque en estos tiempos finales será difícil perseverar. Yo me encuentro constantemente con personas que se han ido de la iglesia porque alguien les hizo tropezar o porque se dieron cuenta del tropiezo de alguien. Yo te pregunto, hermano, esta noche, ¿está usted preparado para cuando muchos tropiecen? ¿Para cuando se entreguen unos a otros? ¿Para cuando vea usted unos a otros aborreciéndose y aún así usted permanecer fiel y firme? ¿Está usted preparado para cuando por haberse multiplicado la maldad, el amor se enfríe?
Cuando ya quizá los hermanos de la iglesia usted ni siquiera los saludan, para cuando ya los hermanos de la iglesia le aborrecen. ¿Está usted preparado para ver caer a su pastor, a su anciano de iglesia, para ver distintas situaciones? Estas cosas podrían sacarnos a nosotros de la iglesia, alejarnos del Señor, pero es que el Señor ya nos había dicho que eso pasaría. O sea, nosotros no necesitamos alarmarnos aquí porque un líder va a caer, porque la iglesia va a tropezar, porque haya apostasía, porque vaya a haber frialdad, porque vaya a haber odio de unos contra otros en la iglesia. El Señor nos dijo que eso pasaría, pero que aún así el que perseverara hasta el fin, ese sería salvo. Ahí están las profecías desde hace mucho tiempo. El problema es que nosotros a veces no nos preparamos para eso, como lo hizo Jesús. Mire lo que habría. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Saben, hermanos, este engaño a veces nosotros no lo tomamos tan en serio. Pensamos que, bueno, esos falsos cristos son esos locos de por allá de la India que dicen, bueno, yo soy un Jesús, o locos americanos que se hacen pasar por un Jesús y se le unen unos 100 seguidores. Bueno, no se trata de eso. La palabra del Señor dice que engañarán a muchos, si fuese posible, aún a los escogidos. El conflicto de los siglos habla de un falso Jesús que vendrá a esta tierra. Y dice Jesús, si le dijeren, mirad, está en el desierto, o mirad, allí está, no salgáis. Nosotros a veces somos muy curiosos. Y uno se encuentra muchos hermanos a veces que dicen, por allí hay una persona que está haciendo sanidad, yo voy a ir a ver qué es lo que hace. Es como por mirar eso que están haciendo. La curiosidad, y hay un refrán que dice, la curiosidad mató al gato. Y si Jesús nos dijo, si les dicen a ustedes, miren, está en el desierto, no salgáis, es porque el engaño va a ser mayúsculo. Cuando usted mire esos milagros, cuando usted vea a ese falso Jesús haciendo cosas extraordinarias, usted se va a sentir tentado también a creer en él. Ahí las profecías están. No están para simplemente informarnos, están para prepararnos para esos momentos. También la palabra del Señor dice que habría burladores, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Saben que durante esta pandemia que pasó del COVID-19 y anteriormente, aún dentro de nuestra misma iglesia, hoy día, si hay personas que son burladas, somos los pastores. Nos dicen que somos ladrones, que queremos andarle sacando el diezmo a los hermanos, que hacemos aquí, que hacemos allí. Y hay burladores contra nosotros, todos los que ustedes quieran, y aún dentro de la iglesia. Es posible que usted también se haya burlado en algún momento. Pero el problema es que en estos tiempos finales no va a ser solo la burla a los pastores. Usted va a ser burlado. Y desde que usted sostenga la creencia en el advenimiento de Cristo, usted va a ser burlado. Usted va a ser tratado como loco. ¿Cómo va a creer usted esa tontería que Jesús va a venir? Todo el tiempo se la pasan diciendo que Jesús viene. Y que me temo que muchos de nuestro pueblo están dudando de la segunda venida de Cristo. Que me temo que muchos de nuestro pueblo tienen algunas dudas, que digan, ¿será que sí viene? ¿Será que después de todo sí vendrá? Pues la Biblia dice que esto acontecería también. ¿Me estoy preparando yo para la burla? ¿Saben, apreciados hermanos? Hay un asunto que a veces nosotros necesitamos analizar.
Y es que casi que todos los episodios que sucedieron en la vida de Jesús los tendrá que afrontar su pueblo antes de que Jesús regrese. Y una de las cosas que marcó la apostasía de Pedro fue la burla. Porque Pedro estuvo dispuesto a sacar la espada, a pelear, a guerrear con aquellos hombres que venían a capturar a Jesús. Pero dice que una esclava le preguntó, ¿tú también eres de los que andaba con Jesús? Y yo creo que comenzó a preguntarle en un tono de burla. Porque Pedro comenzó, no, usted está equivocada. Y luego otro le dice, sí, yo te vi allá con ellos. No, ni sé qué es lo que habla. Y otros le dicen, pero es que tu hablar te delata. Dice, y comenzó a echar maldiciones, dice la Biblia, para demostrar que él no era lo de Jesús. El miedo a hacer el ridículo. Y una de las grandes causas de apostasía que tenemos hoy, precisamente en nuestra juventud, es porque no se nos burlen. Y las profecías están allí para que nosotros enseñemos a nuestros hijos. Es que cuántas veces usted se ha sentado con su hijo y le va a decir, mijo, usted se le van a burlar. Usted lo van a tildar de loco por lo que nosotros creemos. Usted hay gente que lo va a aborrecer por lo que nosotros creemos. La Biblia no está allí solamente para que le enseñemos a nuestros hijos y le digamos, mira, Jesús vendrá, qué bonito, todo va a estar y va a haber felicidad. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos el camino del sufrimiento que el cristiano tiene que afrontar en esta tierra también. Ellos deben entender y deben saber que tenemos que prepararnos para la burla, tenemos que prepararnos para el oprobio, para que nos escupan como escupieron a Jesús, para que se burlen de nosotros como se burlaron de Jesús, para que nos saquen la lengua y nos meneen la cabeza como lo hicieron de Jesús. ¿Estamos preparados para eso? Probablemente no. Probablemente no. Y algunos morirán. Juan 16:2, hablando de ese tiempo, pero también con una segunda aplicación a nuestros días. Los expulsarán de las sinagogas, y aún llegará el momento en que cualquiera que los mate creerá que así presta un servicio a Dios. Gente convencida de que le sirve a Dios asesinará a cristianos con el objetivo o pensando que le presta un servicio al Señor. Esta es una parte dura. Yo estaría dispuesto a enfrentar todo lo que sea, que se burlen, hambre, cansancio, necesidades cualquiera. Pero que un familiar muera, que un hijo, que la esposa muera, es duro. Pero el Señor dijo que eso sucedería. El Señor dijo que eso sucedería. Y lo dijo allí para que cuando suceda no estemos nosotros reclamando y diciendo, Señor, ¿por qué retiraste tu protección? Señor, tanto que te pedimos que protegiera, ¿por qué lo hiciste? Está allí para que nosotros entendamos que eso va a ser parte de la experiencia cristiana sobre este mundo. Las riquezas serán destruidas. Santiago 5:1 y 2 dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Y cuando habla de eso, no solamente está hablando que van a ser destruidas las riquezas de los malos, de los impíos, las nuestras también. Ahora, el problema es que los ricos impíos son los que van a llorar y aullar, nosotros no. ¿Y por qué nosotros no? Porque nosotros sabemos que nuestro reino no es de este mundo. Sabemos que lo que tenemos aquí en esta tierra es prestado, que hoy lo tenemos y si mañana el Señor decide que no lo tengamos, pues ya no lo tenemos. ¿Y cuál es el problema? Y si nos preparamos para tener esa confianza, pues el día que nos toque dejar todo lo que nos toque dejar, pues no vamos a tener ningún problema. Los ricos aullarán mientras nosotros nos regocijamos en el Señor. Un día las riquezas terminarán. Un día no tendremos templo. ¿Y qué vamos a hacer cuando nos quiten el templo, cuando nos lo cierren o cuando nos los destruyan o nos le metan candela en una protesta como están haciendo hoy con muchas cosas? Vamos a llorar y vamos a decirle al Señor, ¿por qué nos hiciste esto? Vamos a decirle al Señor, ¿abandonaste a tu pueblo? No, el Señor nos dijo qué es lo que va a pasar. Se destruirán muchas cosas.
Y ahí nosotros necesitamos decirle al Señor, Señor, prepáranos para eso. Prepáranos para eso. Miren, pero entonces habrá una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Yo no alcanzo a imaginarme eso. Es decir, es una crisis terrible para la cual nosotros tendremos que estar muy afianzados en el Señor. A mí me da risa, pero me da miedo cuando alguien dice, no, yo cuando vea la ley dominical yo me preparo. ¿Cuál me preparo? Cuando eso se monte es posible que ya no quiera usted saber nada del Señor. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Y el Señor nos pone todo eso allí para que nosotros entendamos. Y no me voy a cansar de repetirlo. Las profecías están para que nos preparemos físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Y en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero mire cómo termina esto. Y este es el gozo que nos espera. Y esto es lo que hace que nosotros podamos enfrentar todas esas cosas que vendrán sobre esta tierra con gozo, con alegría, con esperanza. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Saben, hermanos? Sí habrá sufrimientos, sí habrá dolor, sí habrá angustia, pero el pueblo del Señor será liberado en medio de ese tiempo de angustia. Miren, en Mensajes Selectos, el tomo 3 dice, no necesitamos sorprendernos de nada que ocurra ahora. No necesitamos maravillarnos de ningún suceso de horror. Los que pisotean bajo sus malvados pies la ley de Dios tienen el mismo espíritu que poseyeron los hombres que insultaron y traicionaron a Jesús. Sin ninguna contrición de conciencia harán las obras de su padre, el diablo. Nosotros no podemos caer en el mismo juego que caen aquellos que pisotean la ley del Señor, aunque se llamen cristianos. De simplemente sentarnos o arrodillarnos y orar, Señor, que las cosas aquí terminen, que tú intervengas, que las cosas se arreglen. Nosotros necesitamos hacer algo más allá, porque nosotros entendemos qué es lo que Dios se propone con este mundo. Nosotros entendemos que este mundo será destruido porque pisoteó la ley del Señor, porque falseó el derecho. Isaías 24 dice eso. Quebrantaron el pacto eterno. Y entonces es necesario que nosotros reenfoquemos la oración. No es el tiempo de preocuparnos tanto de orar porque las cosas se calmen, sino que es el tiempo de clamar por nuestra redención. Y quiero que no me malinterpreten. No quiero decir que no podamos orar para que las cosas mejoren, sino que nuestro mayor enfoque es que la redención del Señor llegue. Dijo Jesús, cuando veáis estas cosas, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Porque de todos modos sabemos que aunque las cosas mejoren en 2 o 3 días, en un año quizá estaremos viviendo cosas peores. Y finalmente el caos se desatará. La gran angustia que sufrirá este mundo se tendrá que cumplir. Se tendrá que cumplir. Y por más que nosotros oremos pidiéndole al Señor, Señor, que no venga la gran angustia, Señor, que este mundo sea librado de eso, siempre vendrá. Siempre vendrá. Porque es el resultado del pisoteo de la ley de Dios. Es la cosecha de la maldad de este mundo. Y nosotros necesitamos reenfocar nuestras oraciones diciéndole al Señor, Señor, que tu redención llegue para tu pueblo, pero que también nosotros estemos preparados para ser firmes en medio de cualquier circunstancia. ¿Cómo se va a desenvolver el pueblo del Señor? Dicen, visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el pueblo del Señor. Y subrayo eso, porque en el pueblo del Señor tiene que haber un gran movimiento de reforma.
Y dice, muchos alababan a Dios, los enfermos eran sanados, se efectuaban otros milagros. Se advertía un espíritu de adoración como lo hubo antes del gran día del Pentecostés. Veíase a centenares y miles de personas visitando las familias y explicándoles la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos con el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. En todas partes las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad, y el mundo parecía iluminado por la influencia divina. Los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibían grandes bendiciones. Oí las alabanzas y las acciones de gracia. Parecía una reforma análoga a la reforma de 1844. Era muy similar a cómo comenzó la iglesia, así terminará. Pero miren aquí lo que dice. Sin embargo, algunos rehusaban convertirse. No estaban dispuestos a andar en las sendas de Dios. Y cuando se hacía un pedido de ofrendas voluntarias para el adelanto de la obra de Dios, se aferraban egoístamente a sus bienes terrenales. Esas personas avarientas se separaron de la compañía de los creyentes. Es interesante, porque ese gran movimiento de reforma dice que se veía. Ellen de White lo visualizó. La pregunta es, ¿estoy yo dentro de ese? ¿Soy yo de los que visito a las familias para explicarle la palabra del Señor? ¿Estoy yo allí? Si no estoy allí, Señor, despiértame y ayúdame a estar allí. Porque a la par que están pasando los movimientos en el mundo, pues dentro del pueblo de Dios tiene que comenzar a pasar esto. Habrá una rapidez de conversiones. En la hora 10 habrá miles que encontrarán y reconocerán la verdad. Estas conversiones a la verdad se realizarán con una rapidez que sorprenderá a la iglesia y únicamente el nombre de Dios será glorificado. Habrá miles de convertidos a la verdad en un día, los cuales en la 10ª hora verán y reconocerán la verdad y los movimientos del Espíritu de Dios. Viene el tiempo cuando habrá tantas personas convertidas en un día como las hubo en el día de Pentecostés, después que los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Así que esto nos espera. Este es el futuro glorioso del pueblo del Señor. No todo es tribulación, angustia, dificultades. También el Señor nos dará evidencias de que Él está con su pueblo, de que el Espíritu del Señor está obrando en medio de nosotros. Hoy debemos orar por el Espíritu Santo. Debiéramos orar tan fervientemente por el descenso del Espíritu Santo como los discípulos oraron en el día de Pentecostés. Si ellos lo necesitaban en aquel entonces, nosotros lo necesitamos más hoy en día. El descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado como si se tratara de un asunto futuro. Sí, un día vendrá el Espíritu Santo, pero es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo. Buscadlo, orad por Él, creed en Él, debemos tenerlo y el cielo está esperando concederlo. Así que no necesitamos nosotros esperar simplemente, vamos a programar una vigilia, programemos un ayuno para pedir el Espíritu Santo. No, este es un asunto diario, de personal. Este es un asunto que debemos estar haciéndolo diariamente, todos nosotros, cada uno de nosotros de manera personal, pedir el Espíritu Santo, buscarlo, orar por Él, y el Espíritu Santo nos irá impresionando para unirnos también con otros a buscarle. Ese es nuestro trabajo hoy. ¿Cómo lograron los discípulos que el Espíritu Santo llegara a sus vidas? ¿Cómo logramos nosotros que el Espíritu Santo estuviera allí con ellos? Los discípulos oraron con intenso fervor, pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres y en su trato diario hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo. Usted puede decir, a mí me da miedo hablarle a la gente, hablarle a las personas. Sí, es cierto, como seres humanos tenemos miedo, pero necesitamos orarle al Espíritu de Dios y decirle, Señor, capacítame, dame palabras para encontrarme con los hombres, para hablarles a ellos. Dice que pusieron aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía y se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Esta iglesia no puede ser poderosa en su mensaje de predicación porque estamos peleándonos unos con otros. Tenemos riñas unos con otros. Todavía no estamos en el mismo espíritu. Y para que estemos en un mismo espíritu necesitamos clamar por el Espíritu Santo. Es necesario que la iglesia ore por el Espíritu Santo.
porque las cosas que están aconteciendo, el Señor nos las ha dejado escritas para que entendamos lo que tenemos que enfrentar, nos preparemos espiritualmente, nos preparemos emocionalmente, para cuando tengamos que enfrentar en carne propia situaciones terribles, adversas, pero también que espiritualmente estemos llenos del Espíritu Santo, que podamos unirnos como hermanos. Quiero decirle, hermanos, si hay una cosa por lo que la iglesia no ha avanzado, es porque hay sospechas, hay odios, hay rencores en nuestros hermanos que no se han sanado, rencores de unos con otros, peleas viejas, situaciones terribles que han traído desgracia, han traído oprobio a la causa del Señor y que no hemos perdonado y que seguimos allí guardando la rencilla, guardando el rencor. Y los discípulos tuvieron que arreglar eso en un periodo no muy largo. 10 días en el aposento alto, encerrados todos en la misma casa, tuvieron que ponerse a cuentas con el Señor y decir: Señor, necesitamos que nos limpie nuestro corazón, para que el Espíritu Santo pudiera orar con ellos. Se acercaron más y más a Dios, y al hacer esto comprendieron cuán grande privilegio había tenido el poder de asociarse tan estrechamente con Cristo. La tristeza llenó sus corazones al pensar en cuántas veces le habían apenado por su tardo entendimiento y su incomprensión de las lecciones que para el bien de ellos estaba procurando enseñarles. ¿Cuánto entristecieron a Cristo? Y solamente cuando el Espíritu Santo llegue a nuestro corazón, vamos a entender nosotros cuánto entristecemos a Cristo. Cuando odiamos a un hermano, cuando somos intolerantes, cuando nos ponemos a criticarnos unos a otros, a pelear contra la iglesia del Señor, a hacer un montón de cosas que entristecen el corazón de Cristo, pero eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Por eso hay que orar por el Espíritu Santo, hay que pedir por el Espíritu Santo. Estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción y que los había de hacer idóneos para la obra de salvar almas. No pedían una bendición simplemente para sí, estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder que Cristo había prometido. Este es el momento en el que todavía nosotros no estamos abrumados por la labor de salvar almas. Y es que con toda razón, la Biblia dice, Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, el Espíritu Santo es el motor que nos va a inducir no solamente a arrepentirnos, a unirnos con nuestros hermanos, sino también a sentir un vivo deseo de la salvación de las almas. Necesitamos pedir el Espíritu del Señor en tiempos como estos. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros, como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Y este texto dice: no hay nada que Satanás tema tanto como que el pueblo de Dios despeje el camino, quitando todo impedimento, de modo que el Señor puede derramar su espíritu sobre una iglesia decaída y una congregación impenitente. Cada tentación, cada influencia opositora, ya sea manifiesta o secreta, puede ser resistida con éxito, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que, hermanos, estamos ante una situación actual del mundo que es de prestarle atención. Y vuelvo y le digo, es posible que las cosas se mejoren aquí y pasemos 5 o 10 años, o no sé, con las cosas así suavecitas. Aunque no creo. Porque los eventos, dice la sierva del Señor, serán cada vez más rápidos. Pero es que hay un problema. De todos modos, cálmense las cosas o no se calmen, el Señor vendrá. La gran crisis final se desatará y usted y yo tendremos que enfrentarla hoy o mañana. Y por eso necesitamos estar preparados. Y esa preparación nos la da el Espíritu de Dios. Y esa preparación necesitamos nosotros comenzar por allí, clamando por la presencia de su Espíritu en nuestra vida, que Él nos convenza, poniendo todo, vaciándonos todo delante de Él. No puede ser que nosotros, viendo las cosas como están, podamos seguir en recelos con nuestros hermanos, o podamos seguir pensando en este mundo,
con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Créanme que si en este tiempo nosotros no tomamos decisiones radicales de salvación, vamos a engrosar la fila de la oposición prontamente. Estamos viviendo situaciones muy difíciles, pero dijo el Señor que en aquellos días será libertado tu pueblo. Y como dijo Jesús mismo hablando a los judíos que habían creído en él, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros tenemos esa esperanza y esa confianza en Jesús. Él nos libertará. Este mundo no será para siempre. Las situaciones que vivimos hoy no serán para siempre. Las tendremos que enfrentar. Algunos de nosotros quizá morir, otros ver a nuestros seres amados morir. Tenemos que enfrentar situaciones que van a quebrantar nuestro corazón, pero tenemos el gozo que nos espera. Y es la liberación, no solamente de este mundo, sino de la muerte eterna. Y entonces podremos vivir por toda la eternidad. Yo no sé usted, pero yo quiero enfrentar lo que tengamos que enfrentar, pero poder vivir para siempre.